Hola, mi nombre es Rodrigo Miguel, también conocido como Numecane. Soy animador especializado en la técnica 2D cuadro por cuadro. A lo largo de casi 10 años de carrera he experimentado la animación en casi todas sus formas y formatos, como 2D, 3D, stop motion e incluso mapping. Pero la que más me gusta es la animación tradicional cuadro por cuadro. Soy adicto a esta técnica porque me ha permitido experimentar y encontrar un estilo propio. He tenido la suerte de trabajar para clientes como Adobe, MTV, Amazon y Spotify. Además, tengo varios proyectos personales y me gusta colaborar con varios estudios y artistas. Mi trabajo ha viajado por todo el mundo y he participado en festivales como Pictoplasma en Berlín y los BDA en Nueva York. Veo la animación como un lenguaje que aprendo día con día, en la búsqueda de expresar y comunicar lo que pienso. Me apasiona el dibujo en movimiento y las diversas aproximaciones que se puede tener a esta forma de arte. En este curso de Doméstica aprenderemos a abordar el dibujo para animación cuadro por cuadro. Conoceremos la forma más eficiente de utilizar Photoshop para animación. Como proyecto final, realizaremos una secuencia con diferentes movimientos de cámara y encuadres. Comenzaremos aprendiendo cómo abordar el dibujo para animación y les daré un par de tips para mejorar su nivel en poco tiempo. A partir de una serie de referencias, estilizaremos y deconstruiremos la figura humana para concluir con el diseño de un personaje. Les mostraré cómo optimizo Photoshop y los plugins que empleo para facilitar esta tarea. Realizaremos un breve ejercicio generando las vistas de nuestro personaje y concluiremos con un 360. Definiremos la acción principal de nuestro personaje y generaremos los thumbnails de nuestra secuencia. Empezaremos a animar y veremos conceptos como pruebas de línea rough, keyframes y arcos. Aplicaremos principios básicos de la animación como anticipación, aceleración y exageración para que nuestra secuencia luzca más fluida y viva. Para terminar, veremos conceptos importantísimos como timing y spacing. En la siguiente etapa, veremos diferentes movimientos de cámara y encuadre, aprenderemos a aplicar algunos tipos de distorsiones, realizaremos el cleanup y concluiremos con el coloreado y texturizado de nuestra animación. Para finalizar, les compartiré algunas técnicas ultra secretas de cómo utilizar pinceles, máscaras y filtros, y así darle un acabado único a nuestra animación. Debes contar con una computadora con Photoshop CC o superior. Este curso va dirigido a diseñadores, ilustradores, animadores y a cualquier persona en búsqueda de experimentar otros métodos de animación.